les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Hola, Jenny. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Porque ya comenzamos. Ay, maestra, nada más que... híjole, creo que me da un poco de vergüenza porque ya vio en qué desorden está este salón. ¿Pero qué pasó? ¿Quién sabe? Todo está hecho un caos, un completo caos. Mira todos estos papeles, esto tirado, todo desperdigado por ahí. Hasta parece que hubiera caído una bomba. Sí, una bomba, una guerra, una revolución. ¡Eso, Jenny! Este desorden me recuerda a la situación de nuestro país durante los últimos años de la Revolución Mexicana, cuando la parte más intensa de la guerra de facciones ya había acabado y las demandas sociales como el derecho a la tierra y al trabajo ya se habían incluido en la Constitución, pero todavía no se lograba pacificar el territorio. De esa época hablaremos justo el día de hoy. En aquel entonces, todo el país estaba hecho un caos, algo muy similar como este salón. Ay, seguro que sí, maestra. A ver, hagamos cuentas. Si la lucha armada empezó en 1910 y siguió durante varios años después de la promulgación de la Constitución de 1917, eso quiere decir que nuestro país pasó casi 10 años en guerra. ¡Wow! Seguro que para 1920 el país se parecía bastante a este salón. Sí, durante los años de la Revolución y a pesar de todo el caos que ocasionaba la guerra, los distintos bandos tomaron muchas medidas con las que buscaron construir un nuevo orden para el país. No solamente proponían la creación de nuevas leyes y el reconocimiento de nuevos derechos, sino que también plantearon la creación de nuevas instituciones y hasta de nuevas monedas. ¿Monedas nuevas? ¿Cómo es eso? Sí, pues recuerda que durante la Revolución Mexicana existieron varios bandos que llegaron a controlar regiones enteras, como los zapatistas en el sur y en el centro o los villistas en el norte, por ejemplo. Y en un momento dado, estos movimientos llegaron a ser tan grandes y a tener una estructura tan compleja que empezaron a ser capaces de crear sus propios sistemas monetarios, como una forma de responder a la crisis por falta de dinero circulante que ocasionó la revolución. Las monedas revolucionarias solo tenían valor en las regiones que controlaba su caudillo en jefe. Así que, por ejemplo, una moneda zapatista con la que podías comprar tortillas en Morelos realmente no te servía para comprar tortillas en Sonora. O al revés, una moneda villista con la que en Chihuahua podías comprar municiones no te servía para hacer lo mismo en Guerrero. Entonces, imagínate, entre las batallas, la escasez y estas monedas improvisadas, imagínate el desorden y el caos que había en todo el país. Suena a que el país se encontraba completamente revuelto. Exacto. Y después de que acabó la lucha armada, uno de los más grandes retos de los gobiernos mexicanos fue encontrar la manera de pacificar y devolver el orden institucional al país. Así que, para que podamos entender este proceso, hoy nos apoyaremos en este rompecabezas. Oye, maestra, pero le faltan muchas piezas, ¿no? Mira todos esos huecos. Pues sí, claro, es que justo ese es el punto, Jenny. Este rompecabezas incompleto representa el estado del país después de la revolución, que estaba completamente desarmado y revuelto, como dijiste. Y era necesario entrar en una nueva etapa de reconstrucción y de reconciliación para poder ordenar todo lo que aún seguía sucediendo alrededor del territorio. Como parte de este proceso, las figuras de autoridad política también empezarían a cambiar, de tal forma que la posrevolución es un periodo en el que se pasó del caudillismo al presidencialismo. Bueno, ¿y entonces cómo empezó ese proceso? ¿Qué no se había creado la Constitución de 1917 que buscaba justamente responder a la mayoría de las demandas sociales que había alrededor del país? Pues sí. Pero, aunque ya se había logrado esto, Jenny, la Constitución por sí sola no podía poner orden al país. ¿Cómo? ¿No se había escrito precisamente para eso? Pues sí, pero algunas personas vieron sus intereses personales en riesgo con estos cambios y más bien veían la Constitución como una amenaza a todos sus privilegios, más que como una solución a las problemáticas sociales. Además de que, como ya habíamos dicho, muchas personas resintieron profundamente las pérdidas que ocasionó la revolución. Por ello,
Los presidentes que gobernaron después de la lucha armada buscaron, a través del poder ejecutivo, imponer un estado de tranquilidad. Mira, en este sobre tengo algunas de las piezas faltantes de nuestro rompecabezas y tienen escrita una pregunta. ¿Me ayudas a leerla? Claro que sí. Sacamos una. ¿Cómo ordenamos este país? Justamente, esa era la pregunta central para los gobiernos posrevolucionarios. ¿Cómo ordenamos este país? Como recordarán allá en casa, México aún se encontraba al borde de una guerra civil y era necesario pacificarlo. Como efecto de las guerrillas que aún sucedían en varias regiones, en cualquier momento podía estallar un nuevo gran conflicto armado. Híjole, qué difícil situación. La verdad, no se me ocurre cómo podrían hacerle para pacificar un país que parecía que seguía en guerra. Se trataba ahora de pequeños conflictos, pero aún había grandes problemas por resolver. Exacto. Vamos a darle un momento a nuestras alumnas y alumnos que están en casa para que reflexionen. ¿Cómo ordenar el país? Piensen, ¿qué harían ustedes si tuvieran que reconstruir un país que viene de una guerra entre facciones revolucionarias? ¿Listos? Bueno, pues para empezar, debemos decir que no es una situación que pudiera arreglarse de un día para otro, sino que tomaría tiempo. Y justo para eso está la historia, para poder estudiar, analizar, comprender y concentrar en múltiples investigaciones un montón de acontecimientos que sucedieron en muchos años, décadas, siglos enteros. Bueno, pues como decíamos, de esta manera, cada uno de los siguientes presidentes que tomó el mandato fue implementando sus propias medidas para reprimir los levantamientos rebeldes y asegurarse la lealtad de los líderes que seguían en pie de lucha. Vamos a empezar a acomodar este desorden, ¿te parece? Me parece perfecto. Y usaremos estas piezas del rompecabezas para representar los esfuerzos que hicieron los presidentes para empezar a darle orden un poquito, otro poquito en otro lugar y así empezar a gobernar el país. Claro que sí. ¿Te parece? Entonces, por acá tenemos Baja California Sur. Muy bien. Acá andamos. Baja California Sur. Uno de los primeros que tomó medidas para reorganizar el país fue Venustiano Carranza, quien buscó combatir a todos los opositores que aún tenía, y entre ellos algunos caudillos revolucionarios tan importantes y con tantos seguidores como Emiliano Zapata. Sin embargo, las diferencias políticas entre los caudillos del bando constitucionalista llegaron a tal grado que desconocieron su gobierno y Carranza tuvo que huir. Bueno, al menos alcanzó a escapar de la bola. Híjole, Jenny, pues no pudo. Mientras estaba huyendo, Carranza fue emboscado y asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Ante esto, la Cámara de Diputados nombró como presidente sustituto al sonorense Adolfo de la Huerta. ¿Y entonces él sí logró pacificar al país? Pues hizo lo que pudo en el poco tiempo que duró su mandato, que básicamente se dedicó más bien a preparar el terreno en lo que se organizaban nuevas elecciones presidenciales en las que resultó electo Álvaro Obregón. Obregón llegó a la presidencia en el año de 1920, después de haber liderado un movimiento armado en contra de Venustiano Carranza, quien años antes había sido su general en jefe. Muy sospechoso, ¿no? ¿Cómo es que nadie denunció que Obregón hubiera llegado al poder de esa manera? Pues claro que hubo quien lo denunció, pero lo cierto es que Obregón era un gran caudillo con una enorme popularidad que logró justificar su gobierno ante la opinión pública. Y lo que hizo fue tomar medidas como el reparto agrario, la negociación de conflictos con el gobierno de Estados Unidos y la fundación de una de las instituciones más importantes de nuestro país, la Secretaría encargada de la Educación Pública. Pues vaya que Obregón no perdió el tiempo para organizar el país, pero ¿funcionó? Pues justamente esto nos lleva a la segunda gran pregunta que planteaba el contexto postrevolucionario en ese sobre que tú tienes en las manos. Estos nos ayudarán a seguir armando el rompecabezas. ¿Me ayudas a leer la pregunta que está en ese sobre? Claro que sí. ¡Ay, mira, nos salió Chihuahua! ¿Quién debe tomar las decisiones sobre el destino del país? ¿Los caudillos o los presidentes? No entiendo bien esta pregunta, maestra. No te preocupes, Jenny, te lo explico. En esta época, al no existir un sistema político democrático organizado por partidos o por instituciones formales,
lo más común era que la gente prefiriera seguir a un caudillo, o sea, a un líder de los ejércitos revolucionarios con gran popularidad y carisma que había estado al frente de batallas para defender a su región y los intereses de esas localidades específicas. Oh, entonces los caudillos eran jefes de los ejércitos revolucionarios que se volvieron populares y poderosos con el tiempo, al ir ganando batallas. Y entonces, para mantener su popularidad entre la gente de su región, buscaron complacerlas atendiendo a cuestiones como el reparto agrario. Exacto. Pero, por otro lado, los caudillos eran un problema para construir un nuevo México que estuviera basado en instituciones con proyectos políticos duraderos y no tanto en el poder de las armas. Álvaro Obregón, por ejemplo, era el caudillo prototípico de la Revolución Mexicana, un líder popular que se había destacado como jefe militar en la región de Sonora y que había sido ampliamente reconocido por su talento como estratega y también por su carisma. Bueno, pero si Álvaro Obregón era uno de los caudillos revolucionarios, ¿cómo iba a lograr darle continuidad a su proyecto? Pues sucede que Álvaro Obregón no estaba solo, sino que formaba parte de una facción formada por importantes generales y civiles sonorenses que querían impulsar el mismo proyecto político. En este grupo, llamado el Grupo Sonora, estaban personas como Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, quien se convertiría en el sucesor de Obregón en la silla presidencial. ¿Me ayudas a armar un poquito más nuestro rompecabezas? Estas piezas que va a poner Jenny representan el conflicto que existía entre los diversos actores cuando se preguntaban, bueno, pues ¿a quién debemos seguir? ¿Al presidente en turno o a un líder regional? Este era un dilema muy importante y eso causaba muchísima incertidumbre. Como que me suena muchísimo el nombre de Plutarco Elías Calles, maestra. Digo, tiene nombre de calle, pero tiene que ser por algo más. Claro. Pues, ¿te suena? Porque Plutarco Elías Calles fue un presidente muy importante de esta época postrevolucionaria. Y él se encargó de impulsar un proceso de modernización para el país con acciones como, por ejemplo, la fundación de un banco para México o la construcción de un gran número de carreteras alrededor del territorio. Entonces él no tenía nombre de calle, más bien la calle tiene el nombre de un personaje importante para la historia. Exacto. Ok, y de esta manera, por fin México se encaminará por el buen camino del progreso. Más o menos, Jenny. Recuerda lo que siempre decimos en nuestra clase de historia. Las cosas nunca son tan simples como parecen. Con todos los avances que hubo durante el gobierno de Calles, la verdad es que él solo estaba buscando una forma de mantenerse en el poder y lo único que se atravesaba en su camino seguía siendo uno de los caudillos, quien de hecho era conocido como el último caudillo de la revolución. Pues con ese nombre solo se me ocurre que podría ser alguien como Emiliano Zapata o Francisco Villa. Pues no, ni uno de otro, porque ellos dos ya los habían matado para entonces. Era Álvaro Obregón, quien a partir de una de las reformas hechas a la Constitución en 1927 que permitieron la reelección presidencial, volvió a surgir como un candidato con muchas posibilidades de regresar al poder después de Calles. Otra cosa que se me hace muy sospechosa. Claro, pero ¿quieres saber qué fue mucho más sospechoso? Sí, por favor. Que justo en el día de la celebración de la victoria electoral, Álvaro Obregón fue asesinado. No, eso también es, eso se pasa así de súper sospechoso. Oye, maestra, pues parece que aún falta mucho para que de verdad el país pudiera estar en tranquilidad y orden. Claro, y eso que no hemos tomado en cuenta que debido a lo estricto de las medidas contra la Iglesia que promovió Plutarco Elías Calles, en esa época inició otro movimiento armado en México conocido como la Rebelión Cristera, del cual hablaremos más adelante. Bueno, pero, entonces, pacificar al país y ordenarlo no era tan fácil como simplemente llegar al poder y ya, ¿verdad? ¿Cómo iban a lograrlo? Pues con una última medida que sería una de las más influyentes para el trayecto del país durante los siguientes años. En este sobre traigo las últimas piezas que nos faltan para terminar de armar nuestro rompecabezas. Pero antes, ¿me ayudas a leer la última pregunta que viene aquí? Claro que sí. A ver, ¿qué estado es? Es el estado de Coahuila. ¿Cómo pacificar a los caudillos regionales? ¡Qué preguntón! Otro gran dilema del momento. Voy. Sí.
pacificar a los caudillos. Pero ya habían matado a Obregón, que era el último caudillo, ¿que no? Pues sí, pero precisamente eso dejó un gran vacío en la política, ya que pues después de Obregón no se veía ninguna figura que representara los ideales revolucionarios. Así que fue Calles quien ocupó ese puesto. Ante la falta de un caudillo con carisma y presencia nacional, a Calles se le conoció como el jefe máximo de la revolución. Bueno. Entiendo que él asumió ese título, pero ¿qué pasó con todos los demás caudillos regionales que seguían en el país? Pues Calles buscó reunirlos bajo una sola institución política. En 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario, con el que se pretendió tener presencia en todo el país y atender las demandas revolucionarias. Este partido se fundó con la intención de poner orden a la diversidad de grupos y liderazgos políticos que existían, institucionalizar la revolución y llevarla hacia la modernidad. Sin embargo, este partido también funcionó como una herramienta de control político que le permitió a Calles consolidar su autoridad. Así, varios años después de que Calles dejara de ser presidente, él seguía participando e interviniendo en la política. Justamente este periodo de la historia se le conoce como Maximato porque Plutarco Elías Calles se había convertido en el jefe máximo del partido, institución que le permitió contar con diputados, senadores y miembros del gabinete presidencial. Hay que acomodar las piezas restantes de nuestro rompecabezas, y estas piezas representan el esfuerzo que se hizo por pacificar a los caudillos a través de una institución que unificara sus aspiraciones y controlara sus luchas. Bueno, entonces estas sí son las últimas piezas del rompecabezas. Tengo una por aquí. ¿Quieres poner la última, maestra? Sí. Y así fue como ordenaron y estabilizaron al país. ¿Cierto? Ay, por favor, ahora sí quiero pensar que sí. Pues de alguna manera sí. Ok, pero no entiendo. Esto no parece precisamente un final feliz o una forma adecuada de llegar a la calma en el país. Pues no, para nada. El Maximato está muy lejos de ser esa salida justa que se buscaba para darle un cierre adecuado a la revolución y construir un país con instituciones modernas y democráticas. Pero, pues, eso fue lo que pasó. Es importante que allá en casa recuerden que el Maximato no es una democracia, sino que se trató de una etapa donde Plutarco Elías Calles, a través del partido, siguió activo, participando e influyendo en la política del país. Sin embargo, tampoco podemos negar que de alguna manera en esta época sí se empezaron a fijar las bases para el surgimiento de las instituciones que después fortalecieron al país. Les invitamos a que veamos el siguiente video que nos habla sobre los primeros años del México postrevolucionario y sobre la importancia de la Constitución de 1917 para dar orden y estructura a nuestro país. Vamos a verlo. ¡Corre video! La Constitución de 1917 y la consolidación de las instituciones. Después de la derrota del Ejército Federal en 1914, el Ejército Constitucionalista propugnó por la Convención de Aguascalientes, a la cual asistieron zapatistas, villistas y constitucionalistas, para acordar cómo alcanzar la estabilidad política necesaria para gobernar la nación. Al disolverse la convención, a finales de 1915, Venustiano Carranza ya había logrado unificar la posición de los caudillos para conformar un Congreso Constituyente, cuya elección de diputados se convocó para el 19 de septiembre de 1916, celebrándose las elecciones el 22 de octubre. El 1 de diciembre se reunió la Asamblea en la ciudad de Querétaro, ante la cual compareció el primer jefe para presentar las reformas que a su juicio deberían hacerse a la Constitución de 1857. Se ratificó que los poderes serían el legislativo, el ejecutivo y el judicial, suprimiendo la vicepresidencia, a fin de fortalecer la figura del presidente y la consolidación del principio de la no reelección. En lo referente a la educación, se estipulaba en el artículo 3 que debería ser con un carácter laico y nacionalista. El artículo 130 contemplaba la separación del Estado y la Iglesia. El artículo 27 aseguró la soberanía nacional sobre su territorio, pues la nación es dueña de las tierras y aguas. En el artículo 123
se consagraron los derechos y demandas de los trabajadores. Una vez promulgada y jurada la Constitución de 1917, Venustiano Carranza pudo convertirse en presidente constitucional. Durante su gestión, se preocupó por resolver dos problemas fundamentales: establecer la paz y reestructurar la economía, para lo cual se abocó de inmediato a sofocar a los diversos grupos rebeldes que asolaban varios estados del país. Para pacificar el estado de Morelos, encomendó la tarea al entonces coronel Jesús Guajardo, quien dio muerte a Emiliano Zapata. De igual manera, en el año de 1919, fue juzgado y sentenciado el general villista Felipe Ángeles. No obstante su buen proceder, Carranza intentó reelegirse, provocando que se rebelaran Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles mediante el Plan de Agua Prieta. Ante esta situación, Carranza se desplaza al puerto de Veracruz, pero en el camino fue muerto en el poblado de Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. La presidencia es ocupada por Adolfo de la Huerta el 1 de junio de ese año. Adolfo de la Huerta logró la pacificación y retiro del general Francisco Villa a la vida privada y el destierro del general Pablo González, y preparó las elecciones para elegir presidente, en las que contendieron el ingeniero Alfredo Robles Domínguez y el general Álvaro Obregón, saliendo triunfador Obregón. Durante su gestión, Obregón procedió a sentar las bases para la institucionalización y fortalecimiento del sistema administrativo del país. En 1923, no agradó al grupo revolucionario la imposición de Plutarco Elías Calles como candidato oficial para las elecciones, lo que provocó el levantamiento de la huertista en contra del régimen de Álvaro Obregón. El general Plutarco Elías Calles fue electo presidente de la República y tomó posesión del gobierno en diciembre de 1924. Durante la administración de Calles, al igual que en la de Obregón, se dio un gran impulso a la educación militar con el general Joaquín Amaro al frente de la Secretaría de Guerra y Marina. Se modernizó el colegio militar, no solo en sus instalaciones, sino también en los planes y programas de estudios. Todo ello con el fin de mejorar la instrucción de los jóvenes cadetes. A este proceso, el presidente le llamó institucionalización, con hincapié en la lealtad a las instituciones más que a los caudillos. A fines de 1926, Obregón decidió volver a la presidencia, por lo que en 1927, Calles aceptó que el Congreso modificara la Constitución para permitir la reelección, siempre y cuando ésta no fuera inmediata. Lo cual provocó que para finales de 1927, los generales Gómez y Serrano intentaran levantarse en armas. Sin embargo, fueron rápidamente capturados y fusilados. De esta manera, el general Álvaro Obregón logró reelegirse como candidato a la presidencia. La situación nacional se alteró nuevamente, pues en julio de 1928, el presidente electo fue asesinado por José León Toral. Calles convocó a los principales jefes militares, quienes eligieron al licenciado Emilio Portes Gil para que ocupara provisionalmente la presidencia. Al darse nuevamente las elecciones, se designó para estas al general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien contendería contra José Vasconcelos. Finalmente, triunfaría Ortiz Rubio, quien llegó al poder sin popularidad y sobre todo tenía la presión de Calles, que gobernaba detrás del poder, por lo que en 1932 presentó su renuncia, sucediéndole en el poder el general Abelardo Rodríguez, a fin de concluir el periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio. A este periodo se le conoce como maximato. El apego a la Constitución de 1917 permitió dar los pasos a la institucionalización y organización de los diferentes sectores de la sociedad para tomar decisiones en un marco de legalidad y respeto a las tradiciones y costumbres del pueblo de México. Bien, pues como pudimos ver en este video, durante esta etapa comenzaron a sentarse las bases para reorganizar y reestructurar nuestro país. Durante esta clase hemos aprendido sobre los primeros presidentes que gobernaron el país después de la Revolución Mexicana. Aprendimos que estos primeros gobiernos posrevolucionarios enfrentaron el gran reto de pacificar al país y construir un nuevo orden institucional sobre las ruinas de una guerra que había durado casi 10 años. Y también que quienes gobernaban eran caudillos, líderes de los ejércitos revolucionarios que habían ganado su popularidad durante las batallas y que fue muy importante empezar a transitar hacia un sistema político diferente en el que una sola autoridad elegida por la vía democrática
el presidente, pudiera imponer legalmente por encima de toda la diversidad de líderes que todavía existían. Exacto, Jenny. La historia del México posrevolucionario nos habla de una época en la que no dejó de oler a pólvora por muchos años, aunque poco a poco empezaron a establecerse las instituciones básicas que sostendrían una nueva etapa para el desarrollo del país. Todavía nos queda mucho por aprender, así que los esperamos en la próxima clase. Maestra Cecilia Vargas, muchísimas gracias. Ya pudimos ordenar el país, al menos en el rompecabezas. Aunque, ¿y ahora quién me va a ayudar a ordenar el salón? Yo me quedo, yo te ayudo. Ah, bueno, perfecto. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Rearmando el País de Historia, 5º grado. Y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2. Procura que no toque el piso tu talón, 3. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más, respira y descansamos. Respira profundo, exhala, prepárate para la siguiente, 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Aspira. Ok. Última. 3. 1, 2, 3. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Adiós, hasta la próxima.